Bueno, el primer capítulo se llama El despertar y cuenta básicamente la historia de Julian Mantle, un abogado exitoso de Connecticut que vivía muy obsesionado con su trabajo. Aparentemente es un hombre separado, sin hijos, o por lo menos no se ha dicho nada en el capítulo 1. Este capítulo está contado más bien como en tercera persona porque está como relatando la vida de este señor, de este abogado, otra persona, otro abogado que pertenecía al bufete que era dueño Julian Mantle. Bueno, esta persona que está contando en tercera persona dice que Julian Mantle era un excéntrico millonario, ya que él poseía, por ejemplo, un avión privado, un departamento en la playa de una isla paradisíaca y además un lujoso Ferrari rojo. Bueno, además decía de que vestía siempre las ropas más caras, en particular citan a Armani. Bueno, es un abogado penalista que los jueces lo tenían como un genio del derecho penal, lo consideraban como un genio del derecho penal. Bueno, aparentemente vivía obsesionado con su trabajo al punto tal de que al último tiempo eso le trajo aparejado ciertos problemas de salud que lo llevaron a tener un paro cardiorrespiratorio en medio de una sala de juzgados al finalizar un juicio por el cual había ganado. Ya en el último tiempo, a sus 53 años, ya era una persona obesa, así que producto de su obesidad habrá sido ¿cómo es que se llama? El paro cardiorrespiratorio que tuvo. Bueno, dice que se destacó siempre por ser muy exigente con sus colegas del buffet al cual él es dueño, ¿no? Pero siempre, sin embargo, fue un gran amigo, ayudando siempre a sus amigos. Por ejemplo, esta persona que relata un poco la historia dice que él mismo fue el que bancó sus estudios de abogacía, ¿no? Porque aparentemente esta persona que relata la historia no es abogado. Cuando ingresa al bufete de abogados de Julian Mantle, además confiesa que es su amigo más cercano, o sea, que Julian Mantle es su amigo más cercano, que lo logró, digamos, con el tiempo, a raíz de una relación laboral donde Julian Mantle le empieza a asignar trabajos y ganar confianza en él como uno de sus pilares en el bufete de abogados, y así aparentemente empieza una relación que va más allá de lo laboral. Otra característica que me faltó resaltar en cuanto a su excentricidad, era que siempre salía a cenar a los mejores restaurantes de la ciudad con las top models del momento y siempre bebía su cognac. Bueno, yo creo que estos excesos fueron lo que llevaron a este señor a una obesidad que luego descarriló en un paro cardiorrespiratorio. Este paro cardiorrespiratorio no le provocó la muerte, pero sí le provocó un llamado de atención de bajar un poco el cambio en cuanto a las exigencias que él tenía respecto de su trabajo. Básicamente estos son todos los aspectos que integran el capítulo 1, el despertar. Bueno, capítulo 2 del libro El monje que vendió su Ferrari. Este capítulo se llama El visitante misterioso. En este capítulo comprendimos que quien cuenta la historia
es una persona llamada John. Quedará por descubrir más adelante que como su apellido y demás. Bueno, la cuestión en este capítulo parece ser de que habíamos quedado que Julián Mantle en el capítulo 1 sufrió un ataque cardíaco que lo llevó a internación, ¿no es cierto? Bueno, tras unos días de internación aparentemente toma la decisión de abandonar el trabajo como abogado en el bufete en el cual lideraba, desapareciendo sin dar mayores explicaciones a nadie, ni siquiera a este amigo John, que es el que cuenta la historia. Esto provocó en este último cierta angustia, o más bien cierta furia, porque creía que tenía una relación bastante cercana con Julián como para poder darle una explicación de por qué había tomado la decisión de abandonar el buffet y por ende su carrera como abogado, ¿no? Bueno, resulta que Julián se fue a la India a buscar respuestas de su vida, ¿no? Aparentemente estuvo por la India cerca de unos 3 o 4 años. John dice que se ha convertido en un yogi producto de una persona que hace yoga, que practica la actividad del yoga. A todo esto John también, digamos que decidió realizar un cambio en su vida, es decir, hacer o más bien bajar un cambio con el tema de su trabajo, dedicarse más tiempo a su familia, e incluso cuenta que se hizo miembro del Rotary Club, de manera que iba a jugar al golf con sus clientes y con la gente que pertenecía al Rotary Club, pero que la repentina salida de Julián Mantle hacia la India sin mayores explicaciones lo dejó como desconcertado, y pensando en eso a lo largo de los años, a lo largo de estos 3 o 4 años que Julián desapareció, lo dejó pensando a John de bueno, ¿por qué había sido así ese final de la amistad, ¿no es cierto? Pero un día, cuando John, que sigue trabajando en el bufete de abogados que pertenecía anteriormente a Julián Mantle, que estaba trabajando, y la secretaria, la ayudante de él, le avisa de que tiene una visita que es urgente y que esa persona que lo está visitando dice que no aceptaría un no como respuesta a que lo atendiera, ¿no? Bueno, John dice de que él se encontraba muy ocupado, de que era mejor de que sacase un turno como todas las personas cuando quieren asesorarse con él, y que siga, bueno, el camino correcto para ser atendido. Dice que esta persona insistió en que no iba a permitir un no como respuesta, así que bueno, dijo John al final, decidió que pase esta persona, ¿no? O sea, que pase a su oficina y que bueno, hablaran, ya que se podía tratar de un caso urgente, y el cual él no estaba en conocimiento. Resulta que la persona que fue a su oficina era un joven de 35 años con ojos claros, con un cuerpo totalmente atlético, una mirada semblante tranquila, sin arrugas en su cara. Bueno, en definitiva, esta persona no era otro que Julián Mantle, que venía a darle la sorpresa después de 3 o 4 años que se había ido a la India a buscar respuestas acerca de su vida y lo demás, ¿no? Recordemos que en el capítulo 1 quizás a mí me faltó establecer de que Julián Mantle era una persona con muchas arrugas debido a sus incontables preocupaciones que tenía como abogado y a su obsesión por el trabajo. Capítulo 3. La milagrosa transformación de Julián Mantle. Bueno, en este capítulo Julián Mantle se encarga de contarle su experiencia en la India a John, que era su amigo en el bufete de abogados que él lideraba.
John no podía creer la transformación de aquel hombre que vivía siempre al extremo, sumido en todos los privilegios suntuosos en los cuales Julian Mantle siempre tuvo, producto de su carrera. No podía creer estar frente a una persona jovial, que había encontrado, digamos, su sentido físico, espiritual, mental también, y sobre todo haber recuperado la risa que la había perdido durante su etapa como abogado. Bueno, Julián describió como su visita a la India como una búsqueda integral de su propio yo. Él le contaba a John de que cuando llegó a la India no fue que inmediatamente encontró el puntapié para conocerse a sí mismo, conocer su espíritu, su interior, sino que recién a los 7 meses como que encontró la llave para empezar a indagar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y fue a raíz de, digamos, las constantes visitas que hacía a los yogis, es decir, a las personas que son los sabios de la cultura. Bueno, cuestión que un día se topa con uno de estos yogis, o sea, uno de estos sabios, denominado Krishnan, creo que era el nombre, en el cual Julián esperaba depositar toda su confianza a la hora de poder descubrir su espiritualidad, o que más bien les dé respuestas acerca de la vida, de su vida en particular. Bueno, esta persona Krishnan, digamos que se hizo como un amigo para Julian Mantle en la India. Le contaba también que él fue abogado en su vida pasada. Acuérdate que Julián le cuenta a Krishnan que cómo fue su vida pasada, ¿no? En cuanto a los excesos que vivió, o sea, los cuales fue un adicto. Bueno, Krishnan, que vivía, por cierto, digamos, en un pueblo muy cercano al Himalaya, le contó también que fue abogado en su vida anterior, pero que él era incapaz de dar respuesta a todas las inquietudes que tenía Julian Mantle, ¿no? Pero que para ello lo que debía hacer era recorrer el Himalaya hasta encontrar algunos sabios de Sivana. Se llama, digamos, los sabios de Sivana eran las personas que sí podían otorgarle una respuesta a Julian Mantle, ¿no es cierto? Pero que para ello debía recorrer la cordillera del Himalaya durante un buen tiempo hasta encontrarlos, porque, digamos, eran personas que muy difícil de encontrar. De hecho, pasaron muchos años hasta que alguien los encontró, digamos, por última vez. Así que iba a ser como una tarea difícil de emprender, hacer un camino hasta la cordillera del Himalaya, hasta encontrar a estas personas, porque nadie sabía en concreto dónde se ubicaban, ¿no? Bueno, la cuestión es que un día Julian Mantle empieza su recorrido hasta por la cordillera del Himalaya en búsqueda de estos sabios de Sivana. Digamos, fue un recorrido largo porque fueron pasando los días hasta que a lo largo de 7 días, una semana, mientras iba caminando se topa con un señor que también iba hacia el mismo camino que iba Julian Mantle, pero él
esta persona era muy desconfiada, ¿no? Porque, por ejemplo, Julián Mantle le gritó de fondo cuando lo veía caminar y esta persona no fue capaz de darse vuelta como para responder al grito. De hecho, bueno, Julián Mantle lo siguió caminando con la persona esta enfrente hasta que le dijo que lo que estaba buscando era a los sabios de Sivana, y aparentemente esta persona frena su caminata y Julián se acerca a esa persona, y esta parece que llevaba una cesta con unas flores, a los cuales parece que abraza esa cesta en una posición totalmente defensiva para con Julián. Julián le cuenta su historia, de que él estaba buscando como una respuesta a su interior, y que para eso debía recurrir a los sabios de Sivana, que eran los únicos capaces de otorgarle una respuesta a todas sus inquietudes, ¿no? Bueno, resulta que esta persona era uno de esos sabios, así que le dijo a Julián de que, bueno, emprendan el camino juntos hasta llegar a la cordillera, o mejor dicho, hasta llegar al Himalaya, junto con los demás sabios de la Sivana, durante las horas que restaban para llegar a ese lugar específico. Lo felicitó también por ser la única persona que después de muchos años logró encontrar a estos sabios de Sivana. Y ahí concluye básicamente el capítulo 3. Capítulo 4. Encuentro mágico con los sabios de Sivana. Bueno, en este capítulo Julián, que caminaba junto con uno de los sabios, como habíamos contado en el capítulo anterior, llegaron a la aldea donde residían todos los demás sabios. A Julián le sorprendió mucho que la aldea estaba realizada con flores, ramas, que en el centro tenían un templo, y que en las distintas chozas que él veía de esa aldea era el lugar de residencia de cada uno de los sabios de Sivana. Dice que estos sabios lo recibieron de manera muy tranquila, con una mirada semblante, sorprendidos porque hacía mucho tiempo de que nadie extraño llegaba a su aldea, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento el sabio que caminó con Julián durante el valle, o sea, durante la cordillera del Himalaya hasta llegar al valle donde residían los demás sabios, le cuenta de que él era el sabio más antiguo de todos. Tenía un nombre que se llama Ramán, y él fue el que básicamente le indicó las actividades que realizaban, o más bien cómo se distribuían las actividades entre los distintos integrantes de la aldea, ¿no? Porque no solo eran hombres los que residían ahí, sino que también había mujeres, ¿no es cierto? Bueno, estas personas, si bien son gente adulta, tenían una apariencia muy joven y como ciertas actitudes bastante infantiles en cuanto a las actividades o a la manera de expresarse, a la manera de expresar sus sentimientos con respecto a las personas, ¿no? O sea, se veían como bastante infantiles.
Bueno, la cuestión es que Ramán, que era el sabio más antiguo de la aldea, acompañó a Julián hacia su choza, en la cual tenía solamente una cama y un bloc de notas que serviría como un diario de aquí a futuro, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esto es lo que cuenta este capítulo 4. Bueno, capítulo 5, el alumno espiritual de los sabios. Bueno, en este capítulo Julián Mantle se encarga de contar algunos pormenores de lo que fue su visita a la India, y en particular su visita a los sabios de Sivana, que son los sabios que se encontrarán en el Himalaya. A todo esto John, su gran amigo en el despacho, no podía creer, vislumbrar o observar en su amigo Julián la capacidad vital que tenía ese hombre, siendo que se trataba de una persona obesa, muy agitada en sus épocas de ejercicio como abogado. Bueno, Julián contaba que su grandeza en lo personal, o sea, él empezó a sentir efectos de su desarrollo personal a las 3 semanas de haber convivido con los sabios de la Sivana, siempre tutelado por Ramán, que era el yogi número 1 de los sabios, o sea, que más bien actuaba como de padre que como sabio, porque era el que lo guiaba en todo el accionar. Bueno, digamos que las clases comenzaban temprano, ni bien arrancaba el día, y eran consistentes para descubrir lo relativo al cuerpo, mente y alma, ¿no? Julián cuenta que al mes de desarrollar todas estas clases, le empieza a sentir una felicidad interna como nunca la sintió antes, y que, bueno, él decía que tiene la necesidad de contar todo lo que vivió en la India, de ser el portador de un mensaje a todas las personas que crea que lo necesitan. Una de esas personas que creía que lo necesitaba era John, que estaba muy atento escuchando todas las experiencias vividas por Julián. Bueno, la cuestión es que Julián parece que se va de la oficina, pero le dice que mañana o al día siguiente se iban a juntar, y que él iba a contar los pormenores del mensaje que él intentaba dar a las personas que creía que necesitaban conocer todos los mecanismos del cuerpo, mente y alma, ¿no? Bueno, algo importante que me faltó aclarar al principio era que estos sabios de la Sivana empezaron a considerarlo a Iván como parte de la familia, debido a su capacidad de aprendizaje, o más bien a la motivación que éste tenía por aprender sobre los mecanismos de cuerpo, mente y alma, y además por su amplia experiencia, producto de su ejercicio como abogado en el pasado. Básicamente ahí concluye lo que es el capítulo 5 de... Capítulo 6, la sabiduría del cambio personal. Bueno, tal como lo prometió Julián en el capítulo anterior, sería al día siguiente, mejor dicho a la noche del día siguiente, Julián se presentó en la casa de John para contarle acerca de cómo logró ese cambio espiritual y mental y físico allá en la India, particularmente a través de los sabios de la Sivana. Bueno, cuando toca el timbre de la puerta de la casa de John, a John le sorprende que quien aparece detrás de la puerta es Julián, pero vestido con una túnica blanca y un
una corona roja, creo que era de color rojo o azul. Le sorprendió la vestimenta, ¿no? Y Julián se dio cuenta de la sorpresa de John y le dijo: ¿qué esperabas? ¿Que aparezca con un traje de Armani? Bueno, ahí entre los dos se rieron de eso. A todo esto, bueno, Julián pasó, dijo que estaba ansioso por contarle todo lo que vivió y por enseñarle las nuevas técnicas. Lo mismo pensó John, pero que por dentro le quedaba la curiosidad de saber si todo esto no era una broma pesada que Julián le estaba haciendo. Pero entonces llega un punto donde John se lo plantea, le dice que él creía que era una broma, ¿no? Y Julián le dice: bueno, acordate como cuando vos estás en los estrados de los tribunales, ¿cómo haces para explicar un determinado evento presentando causas o presentando pruebas? Entonces Julián le dice: fíjate, yo soy una persona totalmente distinta a aquella que conociste. O sea, no tengo más ojeras o no tengo más arrugas, soy una persona alegre, que se ve joven, y bueno, en ese sentido John tenía razón y le dice: pero bueno, ¿no te habrás operado? Le dice. Bueno, ahí fue el motivo de otra situación de humor. Bueno, la cuestión es que Julián le dice a John de que no se preocupara, que no era ni una broma, sino que era una transformación que él consiguió a través de los sabios estos de la Sivana, ¿no? Pero que para que él pueda hacerle una transferencia de esos aprendizajes a John, él debía prometerle, o sea, John debía prometerle a Julián de que una vez que adquiera todos esos conocimientos de Julián, que éste sea capaz de poder transferírselos a todas las personas que estaban a su alrededor y que creía que necesitaban de ese cambio, ¿no? John accedió, por supuesto, a la promesa que le propuso Julián, a aprender a transferir todos los conocimientos. Dice que esos conocimientos constaban de 7 pasos o etapas para el enriquecimiento personal, mental, físico y espiritual. Bueno, dice que Julián le cuenta a John una fábula que el yogi del Himalaya, que actuaba a su vez como guía en lo que era el descubrimiento personal de Julián, que lo llamábamos como Ramán, le contaba acerca de un luchador de sumo y no me acuerdo qué otro objeto más, pero digamos que las 7 claves para todas estas transformaciones se encontraban en esa fábula, que de memoria no me la acuerdo, ¿no? Y tampoco encontré un sentido en la fábula como para poder retenerlo mentalmente. La fábula básicamente la volví a leer para ver si realmente tenía sentido, y básicamente lo que dice es que se imaginara a John, o a Julián mejor dicho, sentado en un maravilloso jardín en el cual él creía que iba a estar solo, pero que de repente aparece un luchador de sumo que pesa 400 kilos y que únicamente le tapaba sus partes como un cable rosado, algo así. La cuestión es que el luchador de sumo va caminando hacia el centro del jardín y parece que se resbala con un cronógrafo que estaba ahí en ese jardín desde hacía muchos años, y que producto de la caída parece que perdió el conocimiento, pero que cuando despertó sintió como nuevas energías y a su vez visualizó como un camino de diamantes por el cual lo condujo a una vida aparentemente enriquecedora. Ahí concluye lo que es la fábula. La cuestión es que Julián no entendió mucho la fábula y
el gesto que hizo parece ser entendido por el yogi Raman, y este le dice a Julián de que no se preocupara, que en esa fábula iba a poder encontrar las 7 claves para la transformación de la mente, espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Pero que debía prestar atención, debía leerla y debía releerla y memorizarla, ya que consigo iba a encontrar todas las respuestas a sus dudas. Bueno, básicamente ahí termina este capítulo 6 de la sabiduría del cambio personal. Capítulo 7, un jardín extraordinario. Bueno, en este capítulo, cuando se habla de jardín, se está haciendo referencia más bien a la mente de las personas. En este sentido, Julián siempre bajaba la premisa de que así como se cuida un jardín regándolo a diario, evitando las malezas que impidan el florecimiento de ese jardín, él decía que la mente del ser humano debía regarse a diario, pero con buenos pensamientos, y evitar aquellos malos pensamientos que podían acechar sobre las personas normales, ¿no? Porque, digamos, él entendía de que las personas normales, que lo que diferenciaba de las personas normales a aquellos que eran constantes en cuanto a su felicidad, era el tipo de pensamiento que tenían, ¿no? Las personas normales, decía, por ejemplo, él llegaba a la conclusión, o más bien el yogi Raman le había dicho de que el promedio de pensamientos de las personas normales es de 60.000 pensamientos diarios. El promedio de pensamiento de las personas es de 60.000 o de 66.000 pensamientos diarios. Y que lo que diferenciaba una persona normal de otra que era feliz era de que, bueno, la persona normal, el 99% de sus pensamientos eran los mismos que los del día anterior, es decir, malos pensamientos, que provocaba de que sea una persona que se estanque, que no sea capaz de perseguir el sueño de su vida. Bueno, Julián se encargó de mostrarle a John de qué manera podía materializar la canalización de los pensamientos positivos para el desarrollo de una mente plena, ya que su premisa siempre fue que la calidad de vida siempre viene determinada por la calidad de los pensamientos que uno tiene. Para los cuales, bueno, le mostró 3 técnicas de cómo hacer, o cómo, mejor dicho, tener concentración plena en sus pensamientos positivos, obviamente. Dichas técnicas son el corazón de la rosa, después el pensamiento opuesto y por último el secreto del lago. El corazón de la rosa, la técnica que supone es concentrarse en mirar el centro de la rosa, el centro de sus pétalos, el corazón sería de la rosa, canalizando todos los pensamientos en ese centro, en ese corazón de la rosa. Y cuando la mente se vea desviada o se vea invadida por otros pensamientos, volver a fijar la mirada o la atención a ese centro de la rosa. En cuanto al pensamiento opuesto, es la técnica que propone que cuando uno tenga un pensamiento negativo, lo reemplace por uno positivo, ¿no es cierto? Y por último, el secreto del lago lo que proponía era, imaginándonos un lago, no literalmente un lago, sino más bien un punto fijo donde mirar y concentrar, o sea, disponer del tiempo suficiente para dejar la mente en blanco o centrar todos los pensamientos hacia un mismo punto,
hacia aquello que, digamos, aspiramos a ser, o la visualización de un futuro que nosotros queremos para nosotros. Bueno, básicamente estas son las 3 técnicas que Julián le describió a John como para encontrar una plenitud en cuanto a los pensamientos que podía llegar a tener, ¿no es cierto?, en su vida. Pero bueno, siempre lo importante es tener un pensamiento claro, o más bien siempre, digamos que siempre hay que dominar la mente con buenos pensamientos. Así que bueno, básicamente acá concluye lo que... Bueno, capítulo 8, encender el fuego interior. En este capítulo comienza Julián haciendo referencia al faro que encontramos en el medio del mar o de un océano cuando uno navega, y que sirve como perspectiva o indicación de que estamos cerca de la costa para evitar, digamos, chocarnos con las piedras que están en la costa, ¿no? Es una ¿cómo decirte? Es una metáfora en cuanto a que el faro indica como el destino, o más bien el propósito de la vida al cual debemos aspirar. Debemos conocer nuestro interior para saber cuál es nuestro propósito de la vida y actuar en consecuencia. Bueno, este propósito de la vida que Julián intenta proponerle a John que descubra, los sabios de la Sivana lo denominaban como Dharma. Bueno, dice que para llevar a cabo el propósito de la vida había como una serie de pasos que podía recurrir, de manera tal de que la consecución o el conocer ese propósito sea mucho más sencilla. Y esos pasos son 5, que son, el primero de ellos, el primero es como imaginarse el resultado con el propósito cumplido, ¿no? O sea, cómo sería el escenario una vez que se cumple el propósito por el cual uno persigue, ¿no? El segundo paso sería crear como presión positiva, de pensamientos positivos, ¿no? Crear toda la atmósfera para lograr ese propósito en la vida. El tercer paso sería llevarlo a papel, tanto metas como objetivos para acercarnos a ese propósito. El cuarto paso sería la regla del 21, que en este libro dice que establecen la idea de que en 21 días uno puede lograr un hábito. Lo que en este libro decían de que, o sea, los malos hábitos no podrán ser borrados, pero sí podrían ser dejados de lado con los buenos hábitos. Y un buen hábito se logra con la repetición de 21 días. Y el quinto paso es como vivir con pasión, digamos, hacer las cosas que uno hace, pero hacerlas con pasión. Nunca sentir el peso o la carga de realizar actividades como si fuera algo totalmente desconectado del propósito de la vida, ¿no? Siempre debemos, en cada cosa que hacemos, debemos realizarlas con pasión. Bueno, básicamente, digamos que estos son los puntos más importantes de este capítulo 8, encender el fuego interior. Bueno, capítulo 9, el viejo arte del autoliderazgo. Bueno, en este capítulo se incorpora un concepto nuevo, provisto obviamente por los sabios de la Sivana, que se denomina como el Kaizen. Básicamente el Kaizen estaba personificado por la figura de un luchador de sumo, y que básicamente consistía en el aprendizaje constante, en el conocimiento de uno mismo, básicamente, ¿no? En el autoconocimiento.
Decía que para llevar a cabo este concepto del Kaizen o esta potencialidad que uno tiene, había diversas técnicas o más bien premisas que se debían cumplir, como por ejemplo forjar un carácter sólido, realizar las cosas con coraje, es decir, atreverse a realizar todo aquello que nos dé miedo, como por ejemplo hablar en público, todas esas cosas que para nosotros signifiquen una evaluación de nosotros mismos, son las que debemos llevar a cabo con la teoría del Kaizen. Bueno, creo que hablamos del Kaizen, de la mejora constante, de llevar a cabo aquellas acciones que nos dan miedo para reforzar digamos, nuestra valentía para hacer frente a esas acciones. Hemos hablado que el autocultivo era el mejor ADN para desarrollarnos personalmente. Y bueno, y después Julián habló sobre 10 técnicas o 10 rituales para una vida abundante. ¿Qué consistía? Por ejemplo, la primera era la meditación, la segunda era hacer ejercicio físico, la tercera era realizar una dieta, la cuarta era el pensamiento crítico, o más bien el pensamiento hablado, que consistía, o sea, en anotar en un diario todos los pensamientos que teníamos en el día. Bueno, la quinta, no me acuerdo literalmente los 10 rituales, pero básicamente era la simpleza, un carácter congruente con las acciones que uno lleva a cabo. En cuanto a la simpleza, decía de que hay que liberarse de todo aquello que nos excede y que no nos permite llevar a cabo el desarrollo de nuestra propia vida. Basta de ceder ante pedido de los demás, hay que aprender a decir que no. Otro de los rituales era levantarse temprano. Acá Julián le recomendaba a John que en lugar de levantarse a las 6:30 como él solía hacerlo, que se levantase a las 5:30 o a las 5 para empezar así la jornada y desarrollar todos estos hábitos o rituales que Julián le iba nombrando, ¿no? Él siempre decía de que era muy importante tener un tiempo a solas. Bueno, el tiempo a solas también forma parte de uno de los rituales de la vida, que en realidad es la parte de la meditación. Bueno, él decía que siempre antes de dormir lo mejor que podíamos hacer, o sea, mejor dicho, que los 10 primeros minutos y los últimos 10 minutos del día iban a definir cómo había sido nuestro día, porque él decía de que si nosotros arrancábamos el día con 10 minutos de pensamientos positivos y nos íbamos a dormir sin ver la televisión, sin ver el celular, sin ver nada que nos distraiga, íbamos a dormir con un pensamiento puro y exclusivo de lo que habíamos hecho en el día, de las cosas buenas que habíamos realizado, y que eso era muy importante. Bueno, otro de los rituales era el diario de gratitud, que está siendo muy nombrado por varios. Y bueno, básicamente acá terminarían los 10 rituales del autoliderazgo o de una vida abundante, como lo quieras llamar. Y básicamente acá termina el capítulo número
9 de El viejo arte del autoliderazgo. Bueno, capítulo 10, el poder de la disciplina. En este capítulo se hace referencia al luchador de sumo, que recordemos que él mismo se encontraba totalmente desnudo en el personaje, pero que únicamente lo cubría un cable de color rosa, creo que era, y a partir de ese cable como que se deriva una explicación de cómo formar una disciplina, en el sentido de que el cable, cuando uno desglosa un cable, se da cuenta de que el mismo se compone de varios cables. Es decir, cada cablecito en forma individual es muy débil, o sea, se puede resquebrajar muy fácilmente, pero cuando todos esos cables están juntos, forman un cable muchísimo más duro que el hierro, y es así como se trata una analogía con la disciplina, ¿no? Es decir, la voluntad se forma de la actitud que a diario colocamos para reforzar lo que tiene que ver con una conducta disciplinada. Hay una frase muy buena que se recalca en este capítulo que dice: rechaza los malos pensamientos o los pensamientos débiles que se hayan colocado en el palacio de tu mente. Ellos verán que no son bienvenidos y su única opción será marcharse, ¿no? Siempre y cuando hablando de los malos pensamientos. Eso está bueno. Dice que alguna de las maneras de forjar una autodisciplina o mantener quizás la motivación para desarrollar cada una de esas conductas que alimentan a una disciplina a diario, ¿no es cierto?, es a través de distintas frases positivas o mantras. Ya lo explicamos en el capítulo anterior qué significa la mantra, que era liberar la mente. Y también dice que otra de las maneras de hacerlo es a través del voto del silencio. O sea, como que los sabios de la Sivana, dice que todos los días, una vez al mes creo que era, se llamaban a silencio. Es decir, en ese día no invocaban ni una sola palabra, porque era la manera de expresar con su silencio o inducir el pensamiento más o menos con su silencio a aquellos actos que ellos querían invocar. Básicamente acá se termina un poco lo que tiene que ver con el resumen del capítulo 10, la sabiduría de Julián en pocas palabras en cuanto al poder de la disciplina. Bueno, capítulo 11, la más preciada mercancía. Bueno, en este capítulo Julián habla o cita más bien un regalo que le han hecho los sabios de la Sivana, por ser el alumno que con más amor o mayor dedicación trató su empeño por aprender las leyes de estos sabios, y por ser quien más respete su cultura y sus tradiciones, ¿no? Bueno, y ese regalo que ellos le realizaron no es otro que un reloj de arena. Ese reloj de arena es simbólicamente un mensaje en el cual se establece la importancia de aprovechar el tiempo en la vida, ¿no? Es decir, el tiempo es un recurso escaso que se nos escurre, es como arena que se nos escurre de la mano y que no hay forma de recuperar el tiempo perdido. Entonces, siempre se hace hincapié a la importancia de lograr realizar todas estas principios de vida, digamos, o no sé cómo le quieran llamar, lo más temprano posible, ya que cuanto más temprano realicemos o conozcamos nuestra vida, mayor será los resultados positivos que nos encontremos, ¿no? Bueno, en cuanto a las técnicas que aconseja utilizar
para aprovechar al máximo el tiempo que uno dispone, por ejemplo, tenés la técnica de decir que no. Cuando alguien intenta ocupar parte de tu tiempo y ese alguien, esa persona no tiene nada positivo para brindarte en tu realización como persona, lo más importante es decir que no, porque digamos que uno siempre está predispuesto para los demás, pero no para la realización de uno mismo. Entonces, cuando vos, por ejemplo, recibas un llamado que esté interrumpiendo quizás tu momento de descanso en tu trabajo o en tu aprendizaje, ese llamado debe ser postergado para el momento en el cual vos hayas decidido atender esos llamados. Otra de las técnicas era la técnica de Pareto del 80-20, en el cual decía de que las cosas o los resultados que nosotros cosechamos, el 80% de los resultados que nosotros cosechamos provienen del 20% de las acciones que realizamos. Entonces, digamos, esas acciones debían ser de calidad para que los resultados sean obviamente de calidad. Esa es la técnica 80-20. Y la última, bueno, la mentalidad del hecho de muerte era más bien como una filosofía de vida en el cual significaba vivir las cosas como si fueran el último día. Es decir, si nosotros se nos dijera de que estamos viviendo nuestro último día, por ejemplo, ¿cómo arrancaríamos el día tratando a las personas? Lo más probable es que lo hagamos de la mejor manera, porque al ser el último día nos queremos despedir de este mundo con de la mejor manera, ¿no? Entonces, digamos, la filosofía del hecho de muerte, si bien es medio chocante el término del hecho de muerte, en realidad es una filosofía de vida que consiste en vivir tu vida como si fuera la última, es decir, disfrutar a pleno cada acto o cada acción que realizas. No enchincharse cuando toca hacer algo que quizás no tengamos ganas de hacer, sino hacerlo en primer lugar, cosa de deshacernos lo más pronto de eso y bueno, poner la mejor, digamos, poner la mejor actitud, ¿no es cierto? También otra de las maneras de aprovechar mejor el tiempo es vivir con simpleza. Eso era, bueno, un buen ejemplo que daba en el sentido de poder disfrutar los pequeños momentos, ¿no? Disfrutar de la familia, poder disfrutar de ir a dar un paseo, bueno, acá dicen ponerse descalzo, ir a caminar bajo la lluvia, lo cual para mí en lo personal no sé si es un gran disfrute eso, pero bueno, acá lo ponen como un ejemplo del disfrute. Lo que está queriendo decir es que la vida ajetreada que uno suele llevar debe ser acomodada acorde a nuestras prioridades, es decir, nosotros debemos priorizar aquello que realmente va a cultivar a favor en nuestro desarrollo y debemos desechar todo aquello que no nos brinde absolutamente nada. Viviendo de esa manera diríamos que aprovecharíamos mejor el tiempo y podríamos o dispondríamos de un tiempo para realizar o disfrutar de las cosas simples de la vida como las que enumeramos. Bueno, y básicamente acá finaliza lo que tiene que ver con el capítulo 11 de La más preciada mercancía. Bueno, capítulo 12, el propósito fundamental de la vida. Bueno, en este capítulo 12 se hace referencia más bien en cuanto a la simbología a las rosas amarillas del jardín. Y en una cierta analogía lo que trataban de hacer ver era de que el propósito de la vida debería ser dedicado a los demás, es decir, servir desinteresadamente a los demás, a las personas que nos rodean, a quienes lo pidan, todo ello de manera desinteresada, porque se entendía que la calidad de vida que uno tenía iba a estar reflejada acorde a la calidad de los actos que uno hacía para con esas personas que uno daba.
Y cuando decimos que uno debía dedicarse al propósito de vida en cuanto a siempre ser colaborativo con los demás, no significa que nosotros tengamos que despojarnos de nuestras pertenencias ni nada de eso, aunque si lo queremos hacer de manera desinteresada lo podemos hacer, pero significa más bien de que no debemos prevalecer la vida como un acto de acumulación para la satisfacción propia nada más, sino que debíamos prevalecer el propósito de la vida como un acto de ayudar a los demás, porque en definitiva eso era lo único que nos íbamos a llevar a la tumba, es decir, cuán colaborativo hemos sido con los demás. Eso me diría o sería un estándar de la vida que uno llevaría, ¿no? O sea, la evaluación de la vida que uno llevó. Y cuando hablamos de que uno debe dar desinteresadamente, no hablamos únicamente de posesiones materiales, es decir, no significa simplemente donar, sino que puede ser desde actos mínimos, como por ejemplo, bueno, ahí citaban el ejemplo de que cuando uno se tope en un atasco automovilístico, pueda dar lugar a los autos que están atrás a pasarle a uno de manera tal de que esas personas, digamos, puedan conseguir obtener esa ayuda, ¿no es cierto? Son actos mínimos, no necesariamente tiene que ser una transferencia de dinero, no necesariamente tiene que ser una donación material, puede ser servir en lo más mínimo a las personas que nos los piden, ¿no? Sin esperar nada a cambio, siempre, obviamente, porque si no sería como un acto premeditado del cual se aleja mucho de lo que tiene que ver con el propósito de la vida, el propósito fundamental de la vida, ¿no? Pero básicamente acá finaliza lo que tiene que ver con el capítulo, creo que... Bueno, capítulo 13, el secreto de la felicidad de por vida. Bueno, en este capítulo, que es el último del libro, por cierto, y continuando con la fábula de el luchador de sumo que se paseaba por el jardín y que en el centro se resbala con un cronógrafo, creo que era. Luego se despierta en un santiamén y continúa su camino por valga la redundancia, un camino que estaba coronado por unos diamantes. La fábula lo que intenta explicar es que esos diamantes formaban la belleza de ese camino. O sea, lo que está queriendo decirte es que la vida, trasladada o emulada como el camino del cuento, tiene sus propias bellezas, ¿no es cierto? Y que cada persona debe aprender a disfrutarlas a medida que las va viviendo. Es decir, o sea, no podemos pretender aspirar o llegar a un destino sin antes haber disfrutado del proceso de haber llegado a ese destino, ¿no? O sea, porque en sí el hecho de llegar a un destino no nos conduce a nada, o sea, no es que vamos a ser felices recién cuando lleguemos a ese destino que tanto ansiamos, sino que la felicidad se va a formar, se va a ir dando en el camino que nosotros vayamos formando hasta llegar a ese destino. Bueno, en una parte de este capítulo está bueno porque cita, me acuerdo de la película Click con Adam Sandler, en el que él manipula un control remoto donde él avanzaba en diversas situaciones de su vida que no le agradaban, ¿no es cierto? Bueno, en este caso Julián contó una historia muy parecida acerca de que un niño se quedó dormido en un jardín o no sé dónde. La cuestión es que al despertar ve a una señora que le concede un regalo y que no era otra cosa que una bola que colgaba de un hilo dorado, creo que era. Bueno, más bien, o sea, lo que hacía la pelota era la posibilidad de poder adelantar todas las etapas de la vida que ese niño quisiera, ¿no? Entonces el niño,
ansioso por descubrir cómo iba superando aquellos momentos en los que estaba incómodo, iba como jalando de esa bola para ir adelantando todas esas etapas. O sea, pasó de ser un niño, pasó de ser a un adolescente, pasó de ser a un adulto, pasó de ser a un anciano, jalando todos esos momentos en los que el niño creía que estaba como aburrido o no sentía placer por la vida. Lo que lo llevó a la cuenta de que cuando llegó a ser anciano se dio cuenta de que no pudo disfrutar de su vida, de todas las etapas de su vida, tanto las etapas buenas como las etapas malas, ya que siempre lo que hizo fue adelantar etapas en su vida cuando ¿cómo es que se llama? Cuando se sintió aburrido o como cuando atravesaba una oportunidad que no le gustaba, ¿no? Bueno, otro descubrimiento que se da en el libro, lo cual me parece muy, muy loco, fue que Julian Mantle revela de que estuvo casado con su ex y única mujer, con la cual tuvo una hija, ¿no? Tuvo una hija que aparentemente murió en un accidente de tránsito y él siempre se lamentó de no poder haber vivido con ella todas las etapas de la niñez o la infancia, como él ahora le suplicaba a su amigo John de que viviera esa infancia con sus hijos, que era la mejor etapa que podía atravesar él como persona, él como padre y él como propósito de vida. Sí. Bueno, y como comentario final decía de que la manera de llevar a cabo el disfrute a diario de las cosas pequeñas de la vida era a través, por ejemplo, de ser agradecido, ¿no? Ya sea con las cosas materiales, con las cosas espirituales. Dice que el hecho de ser agradecido como que ayudaba a vivir el presente, ¿no? A tener los pies sobre la tierra y poder disfrutar a pleno de los pequeños detalles de la vida, ¿no? O sea, no hace falta, digamos, conseguir un gran logro para recién ahí sentirse feliz, sino que, por ejemplo, con el tema de la facultad, por ejemplo, no es necesario que yo tenga que recibirme para recién ahí sentirme feliz, sino que yo debo disfrutar, por ejemplo, toda la etapa de haber estudiado la carrera para que, bueno, la frutilla del postre sea la conclusión de esa carrera, pero digamos que la felicidad debió darse durante todo el desarrollo de esa carrera, ¿no? Bueno, lo importante entonces, con este comentario final, es que es bueno entonces llevar a cabo un diario de gratitud, tal como lo veníamos pensando últimamente en implementarlo. Así que si esa era la idea, hagámoslo. Bueno, básicamente eso podría resumir del capítulo 13, El secreto de la felicidad de por vida. El monje que vendió su Ferrari, resumen del libro. Bueno, después de haber leído el libro y haber hecho un repaso sobre todos los capítulos que grabé, me queda la conclusión de que es una fábula que trata sobre una perspectiva de la vida en general, ¿no? Como un hombre que vivía muy acelerado en su vida, que lo tenía todo desde el punto de vista material, pero no desde el punto de vista espiritual, se dio cuenta de eso a raíz de una situación un paro cardiorrespiratorio que lo hizo tomar conciencia de esa situación en la que estaba atravesando, pero que él no era consciente de esa situación, ¿no? Y que era realmente un egoísmo interno que no lo conducía a nada. Era un tipo millonario en cuanto a lo material, pero realmente un pobre en cuanto a lo espiritual. Como él hace un retiro en la India,
en donde empieza a cruzarse con yogis, es decir, personas que practican el yoga. Bueno, y empieza a descubrir de un día para el otro la verdad espiritual, pero sí como que empieza a tomar conciencia de la situación, empieza a ir a diversos templos de yoga, empieza a cruzarse con los yogis, hasta que, bueno, un día se topa con uno que le dice que la verdad de que ellos no iban a poder darle la respuesta que él estaba buscando, sino que más bien él lo que debía hacer era recurrir a los sabios de la Sivana, que eran, digamos, unas personas que vivían, digamos, en el Himalaya. Bueno, había como un sendero que conducía a su domicilio, aunque en realidad ese domicilio era desconocido porque hacía años que nadie podía ir a visitarlos. Bueno, lo que dice es que ellos son los únicos que pueden otorgarle la respuesta a cómo llevar una vida espiritualmente rica, ¿no? Bueno, es así que emprende camino hacia ese sendero por el Himalaya, donde se encuentra con uno de estos sabios que lo conduce, digamos, a las aldeas donde residían todos los demás sabios y donde él, digamos, haría capilla también unos buenos días, despojado de todas sus pertenencias, es decir, realmente lo único que poseía era su persona, su espíritu, un cuaderno en donde anotaba todos los pensamientos, o más bien todas las acciones que llevaba a cabo en el día, o sea, todos los aprendizajes que obtenía en ese retiro, y la aldea, la choza donde él dormía, ¿no? Pero con el correr de los días fue aprendiendo diversas cuestiones sobre cómo llevar una vida plena. Bueno, desde el punto, o sea, ahí se les contó como una fábula de un luchador de sumo que iba caminando por el jardín, que se tropieza con el cronógrafo, que levanta y que bueno, como que se le aclara todas las ideas, qué sé yo, y que después termina yéndose por un camino de diamantes. Bueno, a raíz de ahí surge todos o cada uno de los puntos o mecanismos por el cual él podría llegar a lograr esa tan ansiada búsqueda espiritual que no lo encontraba con su vida de abogado. Básicamente lo que intentan bajar línea en el libro es que el propósito de la vida de una persona no es otro que el de ayudar a los demás. Ese es el propósito del libro. Siempre estar colaborando con los demás, donando, digamos, siempre desde un punto de vista como que el prójimo pasa a ser el propósito de la vida, ¿no? Eso no quiere decir de que uno no pueda no sé, darse gustos materiales o como vos quieras denominarlos, sino que, o sea, todo propósito de una vida siempre es la colaboración con los demás. Por eso uno de los yogis que por eso mejor dicho, el amigo de este loco de Julián, el amigo John, por ejemplo, empezó a visorar quizás esa falta de espíritu que poseían ellos como con la vida de abogado que llevaban, y entonces, digamos, como que se empezó a inscribir a Rotary Club, a hacer un montón de cosas que tienen tono de colaboración con las demás personas, ¿no? Pero bueno, digamos, volviendo a lo que era la fábula del Yogi Ramán, que fue la persona que ayudó a Julián Mantle a conocer su espíritu. Le predicaba diversas técnicas para llevar a cabo lo que debía ser el propósito de la vida, ¿no? O sea, había, por ejemplo, el propósito de la disciplina, donde a raíz de determinados comportamientos uno podía implementar hábitos como el de levantarse temprano, forjar un carácter fuerte,
tener constancia en la realización de las cosas. Después también, por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo podría dar? Aprovechar el tiempo, digamos, siempre tomarse el tiempo para uno. Primero, siempre realizarse uno mismo para poder ayudar a los demás, ¿no? O sea, no debemos interponer cualquier pedido que nos hacen los demás por sobre los nuestros, ¿no? Siempre debemos buscar primero realizarnos nosotros para luego colaborar con los demás. Bueno, ese era otro. Después tenés también como el disfrute de los pequeños momentos de la vida. Bueno, en ese ejemplo citan como por ejemplo caminar caminar por el barro bajo la lluvia. No sé si es el mejor ejemplo de disfrute, pero bueno, cosas simples de la vida, ¿no? Aprovechar el tiempo, ya lo dijimos. Otro era, bueno, la fábula del cable, ¿no? Donde decía de que todos los cables se conectaban para formar uno mayor, que esa fuerza mayor era la que formaba la voluntad de una persona para la consecución de los actos. Bueno, el cronógrafo ya lo hablamos. El luchador de sumo, que habla sobre la mejora constante, o el Kaizen. El faro, que indica el norte siempre de hacia dónde debemos guiarnos. El jardín, que el jardín en esta fábula lo que representa es la mente, ¿no? En el cual decía de que siempre debemos regar ese jardín con buenos pensamientos, o sea, siempre hablando del jardín como la mente, con buenos pensamientos, ¿no? Porque era la única manera de mantener florecido ese jardín, ya que si, por ejemplo, nosotros nos dejamos, si dejábamos entrar a nuestra mente pensamientos que no correspondían o que eran malos para nuestro desarrollo, lo más probable es que ese jardín nunca pudiera florecer, ¿no? De ahí saltaba con que la estadística de que, por ejemplo, las personas contamos con 60.000 pensamientos diarios. Sin embargo, lo que distingue a una persona normal de una persona de éxito es que la persona normal repite el 99% de los pensamientos que tuvo el día anterior, ¿entendés? En cambio, las personas de éxito van como cambiando o evolucionando dicho pensamiento. Básicamente es una linda fábula para volver a leerla, donde predica buenos hábitos a implementar, como por ejemplo el diario de gratitud, que es un hábito que nos hace parar en el presente, porque digamos el tema de poder agradecer de todas las cosas que tenemos, ya sean materiales o espirituales, nos permite el disfrute permanente de todo, ¿no? Porque digamos nos hace tener los pies sobre la tierra, de vivir el presente. Bueno, básicamente es una linda fábula sobre la vida, que estaría bueno. La meditación también, ahora se me viene a la cabeza otra técnica para el desarrollo espiritual, que la meditación también formaba parte. El llamarse a silencio también era importante, o sea, tomarse un día en llamarse a silencio, más que nada para las personas que viven con otras personas. Quizás no sea el ejemplo adecuado para mí, que yo que vivo solo y que el silencio forma parte de mi vida por defecto, porque al vivir solo no tengo con quién hablar, obviamente. Bueno, sí, básicamente eso, ese resumen sobre cómo llevar a cabo una vida enriquecida en lo espiritual y también en lo material, porque digamos que si el espíritu es enriquecido, lo material viene solo, ¿no? Además, o sea, cuando nosotros prevalecemos lo que tiene que ver con la riqueza espiritual, el conformismo que precisamos de lo material es muy reducido.
¿entendés? Cuando nosotros dejamos nuestra satisfacción a los bienes materiales, quizás sea mayor la cantidad de bienes que necesitamos para cubrir esa felicidad, que en definitiva debe ser una felicidad a medias. Sin embargo, cuando nosotros llenamos la parte espiritual, precisamos de mucho menos bienes materiales para cubrir la felicidad que nos falta, ¿sí? Así se podría llamar. Básicamente ese es el resumen que puedo dar de El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma.